¿Me escuchan y me ven bien? Entonces vamos a arrancar ¿m? con, con el repaso de lo que vimos la clase pasada, así podemos retomar ya desde un punto nuevo. Vimos los pasos para calcular extintores por el método de carga de fuego, vimos que hay que sectorizar, que hay que hacer un relevamiento de todos los combustibles, tanto sea en tipo como en cantidad, hay que calcular la cantidad de calor que estos combustibles emiten, habíamos quedado hasta ahí, ¿no? Pasamos todo ese calor a kilos de madera equivalentes, con los kilos de madera equivalentes sacamos las unidades extintoras que necesita el sector, para posteriormente seleccionar extintores que cubran esas unidades extintoras. Por lo tanto, el método, como habíamos dicho, es equiparar unidades extintoras. Las unidades extintoras que necesita el sector para el cual estamos calculando extintores, con las que le vamos a colocar en los extintores que seleccionamos. Y por último, tenemos que distribuirlo conforme a determinadas reglas que ya vamos a ver. El paso 1 es la sectorización, bueno, esto ya lo vimos, vamos a pasarlo de largo. El relevamiento. Para hacer el relevamiento de combustible había dos maneras, o la más simple y la con más problemas a la hora de verificar y de poder actualizar el informe, que es la que está mostrada con la tipología A, que está bien, obviamente no está mal, pero que no nos permite hacer una verificación y a posterior no nos permite una actualización sencilla. A cambio de, si hacemos un relevamiento conforme a cómo está expresado en el listado B, en la presentación B, ahí ya tenemos un detalle, ya sin ver el lugar, ya sabemos qué tiene adentro, los elementos que tiene los combustibles que tiene cada elemento, y obviamente es mucho más fácil de verificar y de poder actualizar cuando cambian las condiciones. Habíamos dicho también que el relevamiento se hace por separado. Los combustibles A se calculan por un lado y los combustibles B se calculan por el otro. Y sobre esto ya bien vamos a trabajar un poco. Cálculo de la cantidad de cada combustible. Habíamos dicho que hay que tomar en cuenta el máximo posible que pueda haber de ese combustible. Si estamos hablando de una repisa, de una biblioteca, más allá de que tenga la mitad ocupada en libros, vamos a hacer de cuenta que está todo ocupado en libros. Si hablamos de un depósito, el depósito está lleno de mercadería. Siempre elegimos la peor situación para que los matafuegos puedan cumplir en algún momento esa situación cuando se dé, en el momento que se dé. Porque un depósito se diseña y se calcula para que se llene en algún momento. Lo mismo que la biblioteca, un archivero o lo que sea. Y necesitamos pasar toda la cantidad a kilos. Los sólidos no hay problema, pero los líquidos sí tenemos que pasarlo a kilos. De litros a kilos, o metros cúbicos, depende de la unidad que estemos usando, a kilos. Como es bastante complicado andar con una balanza midiendo todo, o pesando todo, mejor dicho, lo ideal es utilizar métodos indirectos. Para pasar de litros a kilos, vamos a empezar por el pasaje explicando, necesito la densidad, por lo tanto podemos hacer aplicando la fórmula de la densidad, o también podemos hacer aplicando la vieja y querida regla de tres simple, que nunca falla esa regla de tres simple. ¿Eh? La multiplicación de los extremos y dividido por el opuesto superior. Y si en algún caso habíamos dicho que no logro conseguir la densidad del producto, porque desconozco muy bien de qué se trata el producto, o por X motivo no conozco la densidad del producto, o puedo tomar la densidad de un producto similar, o simplemente puedo hacer la vieja regla de 1 litro, 1 kilo. Entonces, de esa manera, como todos los combustibles líquidos son más livianos que el agua, vos estoy haciendo una aproximación por exceso. Siempre cuando hacemos este tipo de aproximaciones, en los informes hay que aclararlo, para evitar que simplemente que nos puedan cuestionar el informe, nada más.
Acá sí pasamos ya a métodos indirectos más claros, ¿no? ¿Cómo paso de metros cuadrados a kilos? ¿Por qué me interesa de esta manera? Porque, bueno, tengo una alfombra, un empapelado, un divisor de madera, una cortina, un telón de un teatro, o lo que esté expresado en metros cuadrados. Por lo tanto, necesitamos saber en este caso el gramaje de la alfombra, el gramaje del papel, el gramaje de la cortina o lo que sea. Porque obviamente una cortina de casa yo la puedo bajar, ¿eh? y pesar, y de paso la mando al lavarropa, pero si nos ponemos en el Teatro Colón o en el Teatro del Círculo, no puedo andar manipulando el telón y descolgarlo para pesarlo, porque ya de por sí es muy pesado y no lo voy a andar manipulando con los valores históricos que tienen esos elementos. Así que necesitamos saber superficie y una aproximación del gramaje, ¿eh? Por lo tanto, es muy simple, saco la superficie en este caso del empapelado, puede ser la superficie de la alfombra o del cortinado, y hago una regla de tres simple. El gramaje del papel, la densidad del papel, me está diciendo que cada metro cuadrado pesa 150 gramos. ¿De dónde sale eso? De entender qué representa la unidad del empapelado. 150 gramos por metro cuadrado, si lo leo al revés, significa que cada metro de ese papel, cada metro cuadrado, perdón, de ese papel, va a pesar 150 gramos. Entonces, si un metro cuadrado pesa 150 gramos, 40 metros cuadrados pesa diagonal dividido extremo. 6 kilos. Podemos hacer lo mismo, habíamos dicho este ejemplo, este lo vamos a pasar de largo, pero lo mismo, para calcular los kilos de libros o de informes o de papel que tiene una biblioteca, o un archivero. En este caso estoy usando una referencia, y una referencia conocida es una resma de papel. En este caso usé como ejemplo la de 70 gramos por metro cuadrado, que es el papel más finito, o si veo que en la biblioteca hay papeles un poco más gruesos, utilizo como referencia el papel de 90 gramos, etc. Calculé el peso porque me olvidé la balanza, calculé el peso de la resma de papel. Nunca lo hice en realidad, el peso de la resma de papel, un día tendría que hacerlo cuando compre una. Y después aplico regla de tres simple, teniendo en cuenta en este caso cuánto es el ancho aproximado que puede tener esta resma de papel si no está comprimida, ¿no? Si la resma está comprimida puede medir un poquito menos de 5 centímetros. Y después regla de tres simple, siempre hay que buscar la manera de hacer mediciones indirectas con lo más fácil que tenemos, un metro. Hoy en día con los metros digitales, el láser es una papa medir. Y si no, utilizamos una medida conocida como nuestra estatura. También lo podemos hacer con los elementos más sólidos, como por ejemplo los elementos de madera, o de plástico también, si conociera la densidad del plástico. En este caso la densidad va a ser volumétrica. Va a depender este dato del tipo de madera. Calculo el volumen del tablón, yo creo que les di una mesa para calcular. Tiene que calcular el volumen de toda la mesa, tablón, patas, todo, y plantearse que un metro cúbico pesa 350 kilos. 0,09 metros cúbicos, en este caso el tablón terminó pesando 32 kilos. Siempre para lo que es cálculo de carga de fuego, como es un método por aproximación, siempre las unidades se redondean. No trabajo con decimales. No estamos calculando un satélite o un misil nuclear, estamos calculando extintores portátiles. Entonces la aproximación está en lo que estamos diseñando. Paso número 3, calculamos la cantidad de calor que emiten todos esos combustibles que encontramos en el sector que estamos considerando. Pero para eso necesitamos un dato que era el poder calorífico. Y el poder calorífico es la cantidad de calor que emite la unidad de masa de ese combustible cuando se quema íntegramente. ¿Cuánto calor emite
el kilo de madera, cuánto calor emite el kilo de papel, cuánto calor emite el litro, kilogramo de nafta, depende de la unidad que estemos usando. Y eso es una característica propia de cada combustible. Y no tenemos que confundir el dato de poder calorífico con el calor específico que vimos cuando estudiamos el agua. El calor específico no es una medida de la cantidad de calor que absorbe un cuerpo. Era la cantidad de calor que necesito entregarle a un cuerpo para que eleve 1 grado centígrado su temperatura a la unidad de masa. Algo así era más o menos. El concepto lo tengo, la definición la tengo toda mezclada. En este caso es al revés. ¿Cuánto calor emite ese combustible cuando se quemó en su totalidad? Por lo tanto, el agua no tiene poder calorífico. El hierro no tiene poder calorífico. Acá solamente hacemos un relevamiento de los combustibles. Si la mesa es de hierro, el hierro no se quema, aunque sí se va a quemar bajo condiciones especiales, no se quema, el aluminio tampoco. Entonces, solamente hacemos relevamiento de los combustibles. Está claro esto, ¿no? Ahora, esto es un dato, como el límite inferior de inflamabilidad de la nafta. Es como la temperatura de ignición del queroseno. Es una propiedad de cada combustible. Por lo tanto, tenemos que ir a buscar para cada tipo de combustible cuál es su poder calorífico. Y ya vamos a entrar con el problemita de las unidades mega, kilo, joule, caloría, y ahí a algunos se les va a explotar la cabeza. Pero bueno, tampoco es física nuclear esto, ¿eh? Esto es física de la secundaria. ¿De dónde sacamos el dato del poder calorífico? De los libros de química o de manuales de química. Lo que pasa, va a haber una cantidad limitada de materiales o de sustancias. En el apunte que tienen para leer hay atrás una tablita media corta, que para hacer el trabajo práctico les sirve. En esta espectacular página web hay también, si buscan y chusmean ahí en tablas, no sé por dónde está metido, hay un listado bastante grande que he ido recolectando de poderes caloríficos. El megajoule sobre kilo, megacalorías por kilo. Y si no, el viejo Google les va a dar la información. Busquen varias fuentes, ¿no? Porque siempre en Internet está dando vuelta demasiada información a veces. Otro lugar donde deberíamos poder encontrar el dato de poder calorífico es la ficha de seguridad del producto. Lamentablemente la ficha de seguridad, hasta donde yo he buscado y investigado, rara vez figure el dato del poder calorífico. Así que no sueñen con encontrarlo. Pero sí nos vamos a encontrar, por ejemplo, con esta dixilina, que tiene los componentes. Le está faltando el porcentaje. Pero si me encuentro con esta ficha de seguridad, que puede ser de un combustible, de un aceite, de cualquier elemento, al menos tengo los componentes. ¿Qué puedo hacer? Hacer de cuenta que todo este diluyente de pintura está compuesto por el componente que tiene el mayor poder calorífico. Entonces estoy haciendo una aproximación por exceso. A ver, de última, cuando aproximo por exceso me da un matafuego más. Tampoco es que tengo que invertir en poner 4 bombas de incendio. No tengo que hacer una inversión millonaria. Un matafuego más, ¿no? A ver, sí, más de uno se va a morir por un matafuego más, pero bueno, que no sea tan miserable. Después se le prende fuego a la fábrica o la oficina. Entonces buscaré dentro del solvente 40-100, del doguanol, del butilglicol, del acetato de etiluretano, acetona técnica, buscaré dentro de esto cuál tiene el mayor poder calorífico, y listo. Porque de última, cuando se queme todo eso va a generar menos calor que el que yo estoy estimando. Si tengo los porcentajes, fácil, como en esta cortina. Yo sé que esta cortina está compuesta por 70% de algodón y 30% de sintético. Esta cortina, si pesa 2 kilos, va a ser 600 gramos de sintético y 1,4 kg de algodón. Y por lo tanto hago de cuenta que tengo dos sustancias distintas. Lo mismo con este diluyente de pintura si tuviese los porcentajes en que intervienen en la fórmula.
Si en esta cortina yo no supiera qué es, entonces va a ser toda sintética. Voy a tomar 6 megacalorías por kilo. ¿Se va entendiendo más o menos? Sí, sí. Bueno, cuando nos encontramos con la realidad es bastante más compleja que las sustancias que están listadas en las tablas que uno pueda encontrar. Nos vamos a encontrar con un auto, una máquina industrial, equipos, máquinas, herramientas, y por lo tanto no voy a encontrar el poder calorífico, no le voy a poder pedir a Honda que me dé el poder calorífico de este auto, que está precioso. No existe, no lo tienen, pero sí tengo que hacer el trabajo de despiezarlo, aunque sea en mi cabeza, y buscar los materiales, al menos los principales: goma, plástico, cuero, relleno del asiento, el tanque de combustible. No creo que sea gasolero o que sea GNC este Honda, ¿no? Bastante miserable si lo tiene GNC el dueño. Y así tenemos que hacer. Y si estoy en una cochera, tendré que tomar un auto tipo, o tomo el auto más grande que entra. Y listo, y con eso ya estoy cubierto. Y si estoy en la Gallega, haciéndole el cálculo de extintor al supermercado de la Gallega, y bueno, tendré que hacer exactamente lo mismo. Me voy a encontrar con esto en la Gallega. Tengo pague de madera, tengo cajitas de cartón, la caja de cartón, tengo la cinta de desunchar, tengo lo que está adentro, que es esto, que no lo venden esto en la Gallega, no lo he visto nunca. Y acá tengo la cajita del embalaje, la cajita negra, tengo la etiqueta, tengo el aceite que está dentro, ¿eh? Tengo los bolsones de arroz, tengo los fideos, tengo la harina, y así tengo que hacer el trabajo. Lindo trabajito si te toca hacer un supermercado, pero hay que hacerlo. Pero una vez que lo hiciste, ya más o menos el otro supermercado sabés lo que tiene de cartón y el paquete de harina, pues ya lo hiciste, te guardás esos datos. No sean giles de tirar los borradores, guarden esta información. Porque el día de mañana te toca hacer otro supermercado y medianamente ya sabés qué composición tomaste, como para mantener siempre el mismo estándar y no tener que trabajar el doble. Y uno se va haciendo las propias tablas. Una vez que hiciste una cochera, la próxima cochera la hace de taquito, porque más o menos ya sabés qué tiene cada auto. Trabajar bien no cuesta nada. Cuesta un poco de tiempo nada más y dolor de cabeza, pero hoy hay computadora. A ver, me están viendo las canas en el pelo y no me están viendo de atrás la pelada, pero yo estoy de la época que no había computadora. Olvídate de encontrar esta información en internet que no existía. Hoy ustedes, la mayoría, hoy todos, porque yo también, disponemos de una fuente de información que es tremenda. Si hoy no hacemos bien un laburo, es porque no tenemos ganas. La verdad, no tenemos ganas de hacer bien un trabajo, o nos sobreabunda la información y no sé cómo seleccionar buena información. Pero hoy información no pueden decir, no sabía. ¿Cómo no sabes? Internet lo sabe. Así que guarda el parche con estas cosas. Hoy no tienen motivo para hacer mal un trabajo. Sí para errarle, pero le erraste una vez, no siempre. ¿Eh? Igualmente esto mata fuego. Nadie va preso por matafuego. Sí van y preso cuando hagan mal un plan de evacuación o calculen mal las vías de escape. Ahí esto lo vamos a ver, los voy a asustar el año que viene. Bien, hasta acá habíamos llegado, ¿no? Perdón. Gracias. Ahora que ya determinamos los tipos de combustible que tenemos, la cantidad de combustible, de cada combustible determinamos el poder calorífico, vamos a calcular el calor que generan todos esos combustibles que están dentro de la habitación cuando se queman en su totalidad. Entonces ya tenemos mi listadito de combustible, la cantidad de combustible, cosa que lo estoy explicando para hacer una explicación sencilla, y el poder calorífico. Tengan en cuenta las unidades. Esto seguramente en física le estarán rompiendo los pinotos. Las unidades.
Las unidades. Esto no es una ensalada de fruta. Pongo todo en kilo o pongo todo en gramo. Pero no puedo poner kilo, poner gramo, poner libra, poner no sé qué cosa. Lo que encontré, así lo mando. No, no es ensalada de fruta. Las unidades es fundamental para que el resultado dé bien. Y en este caso estamos usando el poder calorífico todo en megacalorías por kilo. La caloría es la unidad del calor. De la cantidad de calor es la unidad que se usa para establecer, como el kilo es para determinar, o el gramo, mejor dicho, es la unidad que determina el peso, la caloría es la unidad que determina la cantidad de calor. Parece tonto esto, pero hay que explicarlo. La frigoría es para frío, exactamente lo mismo, pero negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Esto es muy sencillito. Bueno, tenía lo que tenía listo. Multiplico para cada combustible, multiplico la cantidad de ese combustible, en este caso el colchón, que son 10 kilogramos de colchón de algodón, por el poder calorífico del algodón, que son 4 megacalorías por kilo, y eso me da 40 megacalorías. Es decir, que ese colchón, cuando se queme en su totalidad, sin considerar la pareja que está dentro, que está sobre el colchón, eso no se tiene en cuenta, violencia de géneros, nos da 40 megacalorías. Y así hacemos para cada uno de los combustibles que están que hemos relevado. Sumo todo y en esta habitación teórica que he desarrollado ya hace varios años, me dice que cuando todos los combustibles de esa habitación se queman en su totalidad, me va a generar 3.932,6 megacalorías. Ese es el calor total que genera esta habitación cuando todos sus combustibles se quemaron en su totalidad. ¿Se entendió esto hasta acá? ¿Quién no lo entendió? Que levante la mano o pegue el grito. Muy bien, es una explicación impresionante entonces. Entonces vamos ahora, si se entendió hasta acá, vamos a calcular la carga de fuego. Pero antes de calcular la carga de fuego, que como unidad utiliza el kilogramo de madera por metro cuadrado, vamos a definir o a trabajar la definición de carga de fuego. Es una definición del decreto 351 del año 79, ya lo vamos a ver en higiene cuando terminemos de ver comité mixto. Y en el anexo 7, en el inciso 1, están las definiciones. Y dice la carga de fuego, peso en madera por unidad de superficie. O sea, la carga de fuego son kilogramos por metro cuadrado. No hace falta aclarar que son kilos de madera como yo puse recién. Ya, por definición, cuando hablamos de carga de fuego, hablamos de kilos de madera. ¿Comprendido esto? Pero no de los kilos de madera de toda la superficie, sino por metro cuadrado de superficie de habitación o de sector. Capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendio. O sea que nosotros recién acabamos de calcular 3.900 megacalorías que genera la habitación que usamos de ejemplo, y ahora tenemos que determinar cuántos kilos de madera van a generar esa cantidad de calor. Pero por metro cuadrado. Así que ya vamos desmenuzando esto. Ahora, para hacer esta comparación necesitamos un patrón de madera. La norma, en su definición, toma una madera con poder calorífico de 18,41 megajoules por kilogramo. ¿Por qué toma el poder calorífico inferior? Porque no tiene en cuenta el agua. Cuando ustedes encuentran, hay dos poderes caloríficos que ustedes van a encontrar, esto no lo explico para no complicarles la cabeza, por ahora, ya solito lo van a hacer. Hay dos poderes caloríficos que se pueden encontrar, el inferior y el superior. Tomen el inferior, porque el inferior no tiene en cuenta el agua, que tienen los combustibles en estado de humedad o de vapor. Ahora, como vieron, tenemos un pequeño problemita, porque las unidades
en que tenemos el calor, lo calculamos en megacalorías. Pudimos haber hecho el cálculo de poder calorífico en megacalorías, en Joule. Yo lo tengo hecho en megacalorías para ahora introducir la equivalencia y cómo pasar de una unidad a otra. Es raro encontrar las unidades en Joule de los poderes caloríficos. No es muy común. Lo más común es encontrar el poder calorífico en calorías, en kilocalorías o en megacalorías. Por lo general están en megacalorías. Ya vamos a explicar esto para el que me está mirando fiero y dice qué está queriendo decir con mega, con kilo, con joule, con caloría, y se están queriendo ir. Que están queriendo salir rajando de la computadora. Paciencia. Voy a explicar el pasaje de unidades de caloría a joule. Ok. La equivalencia es una caloría 4,1855 joule. La J va en mayúscula porque joule era una persona. Y cuando la unidad hace referencia a una persona como Newton, Ohm o Joule, la unidad se coloca en mayúscula. ¿Comprendido esto? Pero bueno, no importa. Una kilocaloría igual a 4,1855 kilojoule. Una megacaloría igual a 4,1855 megajoule. Un mega son 1000 kilos. Un mega es un millón de algo. La M mayúscula, que no representa al metro es el minúscula, M mayúscula representa 1.000.000 de algo. Megacaloría es 1.000.000 de calorías. Kilo es 1000. 1 kilogramo, ¿cuántos gramos son? 1000 gramos. ¿Se entiende esto? El kilo, el mega son representación de cantidad. Es para simplificar los números nada más. ¿Quién tiene dudas hasta acá? Porque después el cuestionario vamos a avanzar sobre esto. Yo puedo tener todo el relevamiento bien, haber calculado bien los pesos. Ahora, si después empiezo a pifiarle en el cambio de unidades, me olvidé de pasar de caloría a joule, voy a tener 4 veces menos de calor. ¿Se entienden el error que van a cometer? Si me olvido de hacer este pasaje de unidades. En vez de considerar 4 por 4, 16 joule, voy a considerar 4 joule. Mirá la diferencia que hay de calor. Entonces voy a tener en cuenta menos matafuegos, o menos extintores, como deberíamos llamarlo. Así que muy importante el traspaso de unidades. Ni hablar, tener en cuenta el mega o el kilo. ¿Quién tiene dudas hasta acá? Igualmente ahora seguimos con la explicación. Muy bien. ¿O entendieron todo o están todos durmiendo? ¿Hay partido hoy? ¿Cuándo juega la selección? Ni idea. 9:30 me parece, profe. ¿A qué hora? 9:30. 9:30. Ah, bueno. Entonces que están haciendo precalentamiento con quesitos de cerveza. Y tenemos que estar acá en la clase. Tenemos que estar en la previa. No, pero acá terminaremos 8:30. No importa, Bien. entre antes mejor. A ver, una kilocaloría son 4.185,5 joule. Una megacaloría son 4.185.500 joule. Por eso usamos el mega y por eso usamos el kilo. Así no tengo que escribir semejante número. Megabyte.
¿Qué son? 1.000.000 de bytes. Terabyte, tera. Otra, los discos de tera, ya con la T mayúscula. Ya no, el tera no me acuerdo cuánto, qué numeral corresponde. Bueno, mi cabeza... Comprendimos esto, entonces vamos a pasar, tenemos un ejemplo, vamos a pasar de calorías a joule. Tengo 479.000 kilocalorías, vamos a pasarlo a megajoule. Acá hay doble complicación. Tengo que pasar de caloría a joule y de kilo a mega. Recordamos que una kilocaloría son 4,1855 kilojoules. 1000K es un mega. O al revés, un mega es 1000 kilos. 1000K. Una kilocaloría es igual a 4,1855 kilojoules. Vamos a hacer letra simple. 200.000 kilocalorías, multiplico las diagonales y divido por el opuesto superior. Simplificamos las kilocalorías que están debajo en el dividiendo y en el numerador, y me queda kilojoule. Y esto me da en 839.000 kilojoule. Ahora, el tema que el profe lo pidió el megajoule. ¿Qué tengo que hacer? Es muy fácil. El que se pierde en esto... Pues esperen que le habilito el lapicito. ¿Dónde lo tengo el lapicito? Acá. Pluma. Miren, olvídense del J. Miren el número y olvídense del J y de los 800.000. Miren acá. ¿Acá qué hay? Una K. ¿Esta K qué representa? 1000 representa, perdón, 1 sobre un, oh, como estoy, 1 sobre 1000 megas. Soy un desastre, tendría que comprarme un lápiz, pero no está la economía. Ustedes intenten entender estos jeroglíficos. Saco el 1000 que acompaña a la K y se lo paso dividiendo al mega. Un kilo es la milésima parte del mega. ¿Quién se perdió ahí? Nadie. Muy bien. ¿Qué grupo inteligente? Ahora, ¿qué hago? Donde aparece la K, coloco esto. Donde aparece la K, coloco 1000. 1 sobre esto. 1 sobre 1000. Podría haber hecho, en vez de hacer regla de 3 simple, podría haber hecho lo mismo acá. Voy a simplificar el número, así no escribo tanto que me sale muy mal. ¿Acá qué hay? Si yo me olvido del número y me olvido de la K, acá hay una caloría. Eso es una caloría. ¿Cuánto vale una caloría? Olvídense de la K. 4,1855 joules. Bueno, donde aparece la cal, pones el equivalente de la caloría. Es lo mismo que hicimos en la regla 3 simple. ¿Querés pasar de kilómetros a metros? Donde aparece la K del kilómetro, pone 1000.
Porque la K, ¿cuánto vale? 1000. 1 kilómetro, 1000 metros. ¿Quiere pasar de kilogramo a gramo? Donde aparece la K, olvídate del gramo, ponés 1000. ¿Querés pasar de caloría a joule, de joule a caloría, de watt a no sé, a caballo vapor, lo que sea? Y si no, calculadora científica. El tema es que si no entiendo, la calculadora científica me va a tirar cualquier verdura y yo la copio como burro. Pobre burro, no tiene la culpa. Que lo usemos de ejemplo. ¿Eh? Puede usar las calculadoras y está genial usar las calculadoras de cambio de unidad. Además, Internet te lo hace al toque eso, porque ya las calculadoras están en las páginas web y automáticamente te hace las cuentas. Pero si no lo entiendo, estamos al horno. El tema no es usar calculadora, usar programa. El tema es entender para saber si lo que está haciendo ese programa está bien. ¿Eh? ¿Quién lo entendió? Muy bien. Entonces, 200.000 kilocalorías son 840 megajoules. Vamos a calcular entonces cuántos megajoules son estos 3.933 megacalorías. Por suerte acá vamos de mega a mega, así que simplemente tengo que pasar de caloría a joule. Una megacaloría, 418,55 megajoules. Regla de 3 simple. 3.932, multiplico los extremos, divido el opuesto superior. La cuenta es fácil. Por lo general la cuenta es fácil, multiplico por 4 y me tiene que dar más o menos el número que saqué en las cuentas. Si acá me hubiese dado 15 millones, estoy errado. Algo la pifié mal. Puedo haber hecho lo mismo, ¿eh? Donde está la caloría, coloco el valor de lo que representa una caloría. Y acá está. Lo que pasa a veces la regla de 3 simple puede ser más fácil también, ¿eh? Cada uno encuentra la forma de resolver los problemas. El tema es que esté bien y que lo entiendan. ¿Mm? Ahora vamos a calcular la carga de fuego. Ya tengo el dato de la cantidad de calor que quema esta habitación en megajoule. 16.500 megajoules. Ahora tengo que hacer la referencia, pasar esos 16.500 megajoules a kilos de madera. Y la madera que tenemos de referencia es una que tiene un poder calorífico de 18,41 megajoules. Así que hacemos la regla de 3 simple. 18,41 megajoules lo va a generar 1 kilo de madera. La puedo hacer al revés, la regla de 3 simple. Mi cerebro piensa para un lado siempre, eso es lo que pasa. Entonces lo acomodo. 16.459,9, debería haber redondeado a 60 megajoules, multiplico los extremos, las diagonal y divido por el extremo opuesto. 16.459 por 1 dividido 18,41. Los megajoules se van y esto quedó 894 kilogramos de madera. Por lo tanto, en esta habitación que estamos usando de ejemplo, cuando los combustibles que están en su interior se queman en su totalidad, es lo mismo que si yo quemara 894 kilos de madera. Pero recuerden que la carga de fuego es por metro cuadrado de superficie de habitación. Peso en madera por unidad de superficie. O sea que todavía me queda un paso más. Calcular la superficie de la habitación o del sector que estamos calculando, que estamos considerando, y dividir por la superficie. Hay una definición de superficie de piso. Parece tonto, pero
Ya el año que viene, cuando veamos evacuación, vamos a ver que no es tan tonto que esté definida la superficie de piso. Área total del piso comprendido entre las paredes exteriores del sector, estoy considerando, menos, o sea que le vamos a restar esa superficie total, la superficie ocupada por los medios de escape, que lo vamos a ver el año que viene esto, y los locales sanitarios, y otros que sean de uso común del edificio. O sea, si esto es el sector que estamos calculando, que tiene un baño, la superficie de piso va a ser A por B, menos la superficie del baño, menos el medio de escape, que es la ruta de escape, que va a ser el ancho de la ruta de escape por B. Si supongamos en el caso que esto fuese una escuela que tuviese patio, un palier, una recepción, son espacios comunes. ¿Por qué le descuento el baño? Porque el baño no es un depósito. El baño no es un sector de uso laboral, digo. Tiene otro uso. ¿Y por qué le resto el medio de escape? Porque el medio de escape tiene que estar libre. Son pequeños detalles. El año que viene ya vamos a trabajar este tema con más detalle, con más precisión, mejor dicho. ¿Se entendió lo que es la superficie de piso? Para este año, si no la calculan bien, con que calculen la superficie total, da genial. Aunque no le resten nada. Por lo tanto, si ustedes siguieron, mi habitación tenía 4 por 5, o sea, son 20 metros cuadrados. Si ustedes le digo, mi habitación tiene un equivalente de 900 kilos de madera, y no saben si es mucho o es poco, porque no saben el tamaño de la habitación. Ahora, si yo les digo 894 dividido 20, da 45 kilos de madera por metro cuadrado. O sea, ya me da una referencia de la cantidad de combustible que tiene esta habitación. Tengan en cuenta que todos los combustibles que están en esa habitación equivalen a tenerlos distribuidos en el piso a una razón de 45 kilos de madera por cada metro cuadrado. Tengo un piso de madera interesante. 894 kilos no dice nada, porque si 894 kilos lo tengo distribuido en 1000 metros cuadrados, no tengo nada de carga de fuego. Ahora, 894 kilos en 20 metros cuadrados de superficie equivale a tener 45 kilos por cada metro cuadrado de superficie de esa habitación. Ya tenemos mucha ropa, mucha campera, muchos zapatos. Tenemos que empezar a sacar combustible de esa habitación. O no, aumentar la cantidad de matafuegos. ¿Se entiende? Es una bolsa de cemento de peso, para que tengan en cuenta. Es una bolsa de cemento por cada metro cuadrado de piso. Eso hay de madera. O sea, una cantidad, una habitación cargadita. Hasta acá se entiende. No hace falta aclarar que es madera. Son kilos por metro cuadrado, porque ya la definición de carga de fuego nos está diciendo que esos kilos son de madera. Así que sería redundante poner kilos de madera. Muy bien. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Vamos ahora a determinar qué potencial de extinción necesita esa habitación. Entonces vamos a determinar o a sacar por tabla las unidades extintoras que necesita el sector que estamos considerando. En este caso, de ejemplo, la habitación. Y tenemos que introducir un concepto nuevo, que son los tipos de riesgos. En incendio, cuando hablamos de riesgos, hablamos de tipos de combustibles. No hablamos de probabilidad. Cuando a principio de año en higiene vimos riesgo, vimos que tenía varias acepciones la definición de riesgo, desde el concepto de probabilidad de daño hasta otros más del tipo social. De acuerdo a la disciplina, el concepto riesgo puede ir cambiando.
Y en incendio, cuando decimos riesgo de incendio, estamos hablando de los tipos de combustible. ¿Eh? Riesgo 1, explosivos. Riesgo 2, inflamables. Riesgo 3, muy combustible. Riesgo 4, poco combustible. Y riesgo 5, poco combustible. 6 sin combustible y 7 refractarios. Son los 7 riesgos considerados en nuestra legislación en materia de incendio. ¿Se entendió esto? Para saber qué es cada riesgo, y no andar inventando, el decreto 351 en el anexo 7, el inciso 1.5, define qué es cada tipo de riesgo. Obviamente que el explosivo no entra dentro del cálculo de matafuego. Aquello que es explosivo, no lo apagás, explota. Así que olvídense del matafuego. Si tengo un depósito de pólvora, ¿para qué quiero matafuego? Tengo un depósito de, no sé, de nitroglicerina, ¿para qué querés matafuego? De adorno nada más. ¿Eh? Sí, por si se prende algo que no sea el explosivo, pero mejor apagar y salir corriendo. Lejos y rápido, por las dudas. Y tirate bajo tierra. Riesgo 2, inflamables. Nuestra legislación, el decreto 351, divide los inflamables en dos categorías. Categoría 1 y categoría 2. Cuando hablamos de combustibles tipo A y tipo B, guarda que el riesgo 2 es inflamable. El riesgo 2 no son líquidos combustibles. Volvamos atrás. El riesgo 2 es inflamable, no es categoría B. Es una parte de la categoría B. Los líquidos B, guarda esto. Al principio dije que separar los combustibles A de los B. Los A son los sólidos, como papel, madera, los B, líquidos y gases, combustibles e inflamables. No confundamos, el B no es solamente inflamable. El B es aceite que no es inflamable, es combustible. Es líquido, pero es combustible, no es inflamable. Esto parece un juego de palabras, pero nos evitamos un problemita. El aceite no es un inflamable, es un combustible. Líquido, es un muy combustible, perdón, pero líquido. El riesgo 2 es inflamable. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿hasta dónde llega el inflamable en nuestra legislación? Hasta líquidos que tienen temperatura de inflamación momentánea, lo que en clase llamamos temperatura de ignición, menor a 120 grados centígrados. Si yo tengo un producto líquido, combustible, que tiene una temperatura de ignición de 140 grados centígrados, no es inflamable. Es un líquido combustible, como es el aceite, que tiene temperatura de ignición de 300 y algo, me parece, si mal no recuerdo. Qué despelote les dice, ¿eh? ¿Quién se confundió? ¿Quién se perdió en el camino de la explicación? Otros países tienen otras clasificaciones más complejas. La nuestra es muy sencilla. Deberíamos actualizar esta clasificación. No es una cuestión técnica, es una cuestión técnica de cómo cada país los clasifica. La categoría 1, si ustedes prestan atención, son por lo general inflamables que a temperatura ambiente tienen capacidad de encender. Temperatura de ignición igual o inferior a 40 grados centígrados. Estamos hablando que en un veranito la sustancia le acercamos el fósforo y enciende.
porque tiene una temperatura de ignición inferior a la ambiental. Y la categoría 2 son aquellos que necesito precalentarlos un poquito. El queroseno. El queroseno tenía temperatura de ignición de 34 grados, si mal no recuerdo, 35 por ahí. En verano va fácil, en invierno necesito precalentarlo un poquito. Pero a partir de los 120 grados centígrados de temperatura de ignición, por eso yo siempre digo, hay que entender los procesos para darse cuenta de que en esta definición, cuando dice su punto de inflamación momentáneo, no hace referencia a la temperatura de inflamación que vimos nosotros en clase, hace referencia a la temperatura de ignición. Punto de inflamación momentáneo, es la temperatura de ignición. Si yo estudio sin entender, cuando llegamos a este punto, la pifiamos. O quedo viste, tildado, como los flippers. ¿Se entendió la diferencia de lo que es un líquido inflamable y lo que es un líquido combustible o muy combustible? Muy bien. Después la norma tiene una definición, perdón, para lo que es el riesgo 3 muy combustibles y el riesgo 4 combustible. Que si ustedes leen las definiciones, más allá de que son distintas, no hay mucha diferencia técnica. Esto no lo voy a explicar. Poco combustible. A ver, para aclarar algo, el incombustible es el hierro, no es la madera con tratamiento ignífugo. Si yo estoy haciendo un relevamiento de combustible y me encuentro con un cortinado con tratamiento ignífugo o retardante de llama, eso no es incombustible. Fíjense la definición de incombustible, materias que al ser sometidas al calor o llama directa pueden sufrir cambio en su estado físico, acompañados o no por reacciones químicas endotérmicas, o sea, de absorber calor, sin formación de materia combustible, alguna, hierro, plomo y otros. Un material combustible con tratamiento dignifugado, que es un tratamiento que se le hace para que no se prenda fuego, o un retardante de llama para que retarde la combustión, siguen siendo combustibles. No los transforma en incombustibles. ¿Está claro esto? Esto para tenerlo en cuenta en el relevamiento y para hablar con propiedad. Porque algunos confunden y meten cosas, combustibles tratadas, como incombustible. Entonces, tengo mucho combustible. ¿Qué hago? Le hago un ignifugado. Sigue siendo combustible. Iba a ser otro ejemplo, pero bueno, no viene el caso. ¿Qué no se entendió de esto hasta acá? Muy bien. Si entendimos los tipos de riesgo, vamos al decreto, en el anexo 7, inciso 4, que tiene dos tablas. La tabla 1 es para calcular el potencial extintor para fuegos clase A. Fíjense una cosa, para riesgo clase A, para fuegos clase A el riesgo 1 y 2 no está. Porque el riesgo 2, ¿qué es? Inflamable. Y si es inflamable no es A, es B. Y el riesgo 1 no está porque es explosivo. Los explosivos no los detenemos con matafuego. Entonces, entramos con el valor de carga de fuego, selecciono el riesgo y me dice las unidades de extintores. Vamos a la otra tabla. Ya ahora lo vamos a ver el ejemplo. Fíjense esta tabla. Para calcular para fuegos clase B. Y para fuegos clase B me encuentro con riesgo 2 y riesgo 3. ¿Cómo es esto? Claro, porque los fuegos clase B son líquidos, combustibles e inflamables. Riesgo 2 no es B. Riesgo 2 son los inflamables nada más. Los líquidos que son riesgo 2 y que no son inflamables es riesgo 3.
Qué quilombo que les armé. El aceite, si yo tengo un depósito de aceite y le estoy calculando extintores, voy a la tabla 2, no a la tabla A, porque el aceite es clase B. Pero ¿a qué riesgo es el aceite? ¿Riesgo 2? No, porque no es inflamable. Es riesgo 3. Entonces selecciono la tercera columna, riesgo 3. Si tengo depósitos de alcohol o de nafta, entonces es inflamable, riesgo 2. Pero sigue siendo B. Esto para entender que los B pueden ser riesgo 2 o los B pueden ser riesgo 3. Ya riesgo 4 no. ¿Dudas con esto? Esto lo explico en la clase que viene. Vamos a pasarlo de largo esto. Entonces, ¿cómo calculo las unidades extintoras? Primero tengo que saber el riesgo de los combustibles. Y tomo siempre el peor riesgo. Si yo en la habitación tengo riesgo, combustible riesgo 3, riesgo 4 y riesgo 5, tomo el peor, que es riesgo 3. Si en mi habitación, en mi depósito, tengo aceite y tengo nafta, o tengo alcohol, que es riesgo 2 uno y riesgo 3 el otro, tomo la peor situación, que es riesgo 2. ¿Se entiende esto? La clase que viene vamos a repasar esta parte que para mí es una pavada, pero para ustedes como que le tiré muchas cosas, me parece, todas juntas. En mi habitación tenemos, es una habitación, duermo y no tengo, sí, Sol dice que ya bastante, sí. En la habitación obviamente no tengo un depósito de nafta. Estoy yo con la señora, digo a decir bruja, pero no, por favor, que vamos a tener problemas legales en cualquier momento. Selecciono la carga de fuego, nos había dado 45. Entonces, fila de 31 a 60 kilogramos, columna riesgo 3, no son 3 matafuegos A. Esa habitación necesita 3 unidades extintoras A. Para poder apagar todos los combustibles, en realidad no son todos los combustibles, porque si yo dejo que se prendan fuego todos los combustibles, ¿para qué tengo un matafuego? El matafuego sirve para un principio de incendio, esto ya lo vimos. Por eso el método es por aproximación. Necesito para esa habitación, con una carga de fuego de 45 kilos por metro cuadrado, 3 unidades extintora A. Como no tengo B, no hace falta B. Si lo tengo la parte B, la tengo. Si no, no la tengo. No hace falta. ¿Se entendió? Y ahora vamos a seleccionar el extintor. Así cerramos este tema. Entonces, en esta habitación necesito cumplir con 3 unidades extintora A y 0 unidades extintora B. Eso es el requisito de carga de fuego de la habitación. Entonces necesito seleccionar matafuegos que cumplan con 3 unidades extintora A. Voy a mi fabricante preferido de matafuego, le pido el certificado de potencial de extinción y ahí selecciono el agente extintor en función del tipo de riesgo, del tipo de usuario, del tipo de combustible, del ambiente, si es cerrado, es todo lo que ya vimos, de ventaja, de limitaciones, todo lo que ya vimos. Y digo, bueno, es una habitación. Está mi señora, estoy yo, puede estar uno de los chicos. ¿Qué me conviene? Y puedo colocar, mirá, si gastamos un poquito más de plata, esto lo discutimos esta noche. Si gastamos un poquito más de plata, en vez de colocar un mamotreto de 10 kilos, ¿por qué no gastamos en un matafuego de 2,5 kilos? Que no nos saca mucho espacio en la habitación, es chiquito, es fácil de manipular. Miren, un matafuego de 2,5 kilos tiene 3A. Listo, justito, Justiniano Pose. El 20B, y bueno, está de sobra. Vamos a colocar polvo. También podría colocar agua. 3 matafuegos de agua en la habitación, ¿no?
De paso lo usamos para colgar la campera, el matafuego. ¿Se imaginan 3 matafuegos grandes de 10 litros en la habitación? Y no. Encima tenemos el televisor, ¿viste? Hay cosas eléctricas. Yo tampoco pondría en la habitación un matafuego de polvo, ¿no? En una discusión te descarga el matafuego de polvo y después te hacen limpiar. Así que usemos otro criterio, por favor. ¿Eh? Una descarga accidental de polvo, después tenés que estar lavando la ropa una semana enseguida. Pero puedo hacer la combinación que ustedes quieran, que como mínimo dé 3A. Imagínense colocar polvo en la cocina. Mamadera, lo que va a tener que limpiar. Y después la heladera, la cocina, ¿cómo se llama? El purificador, eso empieza a tirar la basura, empieza a ahorrar plata para comprar todo nuevo. Puedo colocar uno de 2,5 kilos, de 2A adentro, y uno en la puerta del lado de afuera, de 1A, de 1 kilito. O puedo colocar el de kilo adentro y afuera, en la puerta, cerca del acceso a la habitación, el de 2A. ¿Cubro 3A? Cubro 3A. O puedo colocar uno de 10 kilos, de 10A, si quiero. Con 3 estoy cubierto. Si quiero colocar más por las dudas, coloco más. ¿Se comprende lo que es el método? ¿Mm? Y acá terminamos. La clase que viene hacemos un repaso de todo esto y vamos a terminar el tema la clase que viene. ¿Dudas que hayan quedado? Muy bien. ¿Bien?